Bueno, muchas gracias a todas, a todos. Quiero hacer algunas reflexiones. Cuando llegamos al gobierno, dijimos que íbamos a mantener el proyecto de la transformación y a profundizar. En el neoliberalismo, los gobiernos representaban a los de mero arriba. Todo el periodo neoliberal se caracterizó por una visión que suponía que si se apoyaba a los de arriba, algún día iba a gotear abajo. Y se demostró que eso fue totalmente falso. Lo único que aumentó fue la desigualdad y la pobreza. Las y los trabajadores fueron perdiendo cada vez más su poder adquisitivo y sus derechos laborales y humanos. La cuarta transformación representa gobiernos del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Nosotros fuimos elegidos por la gente y representamos también gobiernos para las y los trabajadores de México. Es una visión completamente distinta. Nosotros pensamos que si se apoya abajo, a México le va a ir mejor. Tiene una frase: por el bien de todas y todos, primero los pobres. Por el bien de todas y de todos, primero las y los trabajadores. Y así hemos actuado en consecuencia. Se han mencionado aquí algunas de los grandes cambios, de las transformaciones profundas que ha representado la transformación para las y los trabajadores. Menciono algunas de ellas y algunas que corresponden a nuestro gobierno. Aumento al salario mínimo, 154% en términos reales, del 2018 al 2026. Desaparición del outsourcing, que impedía que los trabajadores tuvieran todos sus derechos porque eran contratados año con año sin generar derechos laborales e incluso disminuyendo sus salarios y siendo imposibilitados del reparto de utilidades. Eso se terminó. Tercero, mejora en las pensiones al disminuir las comisiones y la reforma que se hizo con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Cuarto, justicia laboral. Cambió por completo la justicia laboral y eso fue con los gobiernos de la transformación. 5, democracia sindical. Cambió la manera en que se eligen a las y los representantes de las y los trabajadores en los sindicatos. Es voto universal. Es una visión completamente distinta al pasado. Hoy hemos hecho algunas mejoras en la condición de las y los trabajadores. Número 1, seguir aumentando el salario mínimo. Número 2, jornada laboral de 40 horas, que en un acuerdo entre empresarios y trabajadores o empleadores y trabajadores se hizo de manera gradual, pero en el 2030 es una realidad la jornada de 40 horas. Todos los trabajadores y trabajadoras de plataformas tienen seguridad social. Cerca, por lo menos los que ganan un salario mínimo, se pueden seguir contratando de la manera en que lo hacen, pero quienes ganan al menos un salario mínimo tienen todas las prestaciones del Seguro Social y quienes trabajan menos horas tienen la posibilidad de tener acceso a los derechos a la salud. Hoy estamos firmando los derechos de los trabajadores agrícolas que trabajan para empresas de exportación, la garantía
de que van a ser parte del Seguro Social y que van a tener sus derechos garantizados. Si no, la empresa no va a poder exportar. Eso es el certificado laboral para trabajadores agrícolas. El Infonavit, cerca de 5 millones de créditos impagables para las y los trabajadores de México fueron disminuidos o eliminados. 5 millones de trabajadoras y trabajadores beneficiados. El FOBISTE para los trabajadores del Estado. Y además el Infonavit ahora sí construye viviendas, no solo da créditos. 1.8 millones de viviendas del programa Vivienda para el Bienestar vamos a construir en el sexenio, y principalmente para las y los trabajadores que ganan entre 1 y 2 salarios mínimos. El FOBISTE también cambió por completo, disminuyeron también las deudas, se eliminaron deudas impagables y fue aprobada ya la reforma a la Ley de Vivienda para que el FOBISTE pueda construir de manera directa las viviendas y que no solamente den créditos, al igual que el Infonavit. Importante para las mujeres trabajadoras, en la Constitución quedó establecido claramente que a trabajo igual, salario igual, igualdad sustantiva para las mujeres trabajadoras de México. Y el día de hoy vamos a firmar ya el acuerdo constitucional de la jornada de 40 horas, el certificado de trabajadores agrícolas, y espero que por la tarde podamos publicar un acuerdo que quedó en el Congreso, en donde todas y todos los trabajadores del Estado van a ganar al menos el salario medio del IMSS de 2024 y sus incrementos por encima de la inflación. Hoy se publica ese decreto. Y ya no hablamos, o bueno, podemos seguir hablando, vamos a decirlo mejor así, del 1 millón de basificaciones para las maestras y los maestros de México, de la posibilidad de la eliminación de lo que fue la reforma educativa para los maestros y las maestras y del trabajo que seguimos haciendo conjuntamente. Además del Fondo de Pensiones para el Bienestar y todo lo que sigue, porque aquí no termina. Vamos a seguir trabajando por las y los trabajadores de México. Muchas gracias para todas y para todos. Tu voz, tu futuro. Comunica, uniendo voces, un futuro para México. Tu voz, tu futuro.